Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. La palabra de Dios no puede ser más tajante, más clara y más contundente. No he venido a abolir la ley, dice Jesús. He venido a darle plenitud. Y para que haya absoluta y meridiana claridad sobre esta afirmación, Jesús dice: os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, y aclara: el que se salte uno de los preceptos divinos, así sea el menos importante, y lo enseña hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla la palabra de Dios y la enseñe fielmente, será grande en el reino de los cielos. Hoy tenemos que decir que en algún sector de la población, el hombre tiene la pretensión de ser Dios y legislador de sí mismo. Ya él es el que dicta la moral, la ética. Ya es el que decide quién vive, quién muere. Cómo se educa un hijo, cómo no se educa. Ya no es el papá, la mamá o Dios. Es el Estado a través de ideologías. Voy avanzando en mi existencia como sacerdote católico y descubro con más asertividad cada año que pasa en mi vida que la ley de Dios es supremamente sabia y que es lo mejor que nos puede acontecer en la vida, porque es capaz de dar respuesta y de iluminar cualquier situación humana. Una segunda característica: la ley de Dios es universal. Es para los blancos, para los morenos, para los amarillos, para los europeos, para los asiáticos, africanos o americanos. Sirve para todos los hombres, pues si bien hay diferencias de cultura en cada uno de nosotros, en la esencia los hombres somos muy similares. Todos necesitamos amar y ser amados. Todos nos vemos tentados por las rivalidades, las competencias, la vanidad de la vida, las envidias, los orgullos, el egoísmo. Y la ley de Dios es capaz de conocer y sondear lo más hondo del corazón humano y de iluminar cualquier realidad de manera universal, más allá de la raza, la nación o la cultura en la que se haya desarrollado nuestra vida. Tercera verdad: la ley de Dios es eterna. Lo decíamos al comenzar esta reflexión: no obedece a normas, no es cambiante. Jesús hará una precisión a sus discípulos: primero acabará el universo, primero se terminará el cosmos, primero pasarán el cielo y la tierra que ahora vemos, antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley de Dios. Esto habla de la perennidad y de la solidez de un mensaje que a veces no desentrañamos profundamente, pero que allí está. Nos dejamos a veces arrobar, seducir, engañar por leyes culturales, por leyes sociales, por leyes humanas, y pensamos que allí está la felicidad y la verdad del hombre. Pero la gran verdad y la gran felicidad humanas está solamente en cumplir la ley de Dios. Jesús hace una advertencia severa: quien enseñe y quien cumpla la ley de Dios será grande, el más grande en el reino de los cielos. Pero quien no enseñe y no cumpla la ley de Dios será el más pequeño y el menos importante en el reino de los cielos. Hoy, a través de sentencias de jueces, de leyes en congresos o parlamentos,
de decretos de gobiernos o de políticas de organismos internacionales, siguiendo un poco la línea de la reflexión del día de ayer, tenemos que reconocer, hoy hay leyes inicuas en nuestro mundo. Pedro es claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando afirma: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Las leyes humanas son leyes falibles, leyes cambiantes. La ley de Dios es perenne, la ley de Dios es eterna, la ley de Dios no es por moda. Siente uno cómo hay desconcierto en la mentalidad moderna cuando un joven le dice a su papá o a su mamá: eso era en tu tiempo, que era pecado, hoy en día no lo es. Mis amigos o mis amigas lo hacen, eso hoy es lo más normal del mundo. Parece que la sucesión continua de un acontecimiento le diera legitimidad moral y ética a una actuación. Si este argumento fuera válido, entonces pudiéramos decir: mira, robar o atracar a esta persona no es malo. Igual todos los días los noticieros de televisión presentan asaltos y atracos a otras personas. Miren, secuestrando el mal, todas las semanas hay un secuestrado en Colombia, de manera que eso es lo más normal y es lo más común del mundo. Miren cómo es de sofística, de engañosa y cómo se presta a manipulación las leyes sociales, los convencionalismos humanos y a veces las mismas leyes supuestamente elaboradas legalmente por un Congreso. La Iglesia ha aclarado. Con Benedicto XVI hubo un magisterio riquísimo en ese sentido. La Iglesia tiene, por ejemplo, en el tema de la moral y de la ética, 3 inamovibles. El primero: la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte, natural. Esto excluye tanto el aborto como la eutanasia. El hombre no puede jugar a ser Dios, a decidir si una persona nace o no nace, y si nace en qué condiciones, para saber si es ciudadano de primera, segunda o tercera categoría. Y el ser humano tampoco puede jugar a decidir si una persona muere cuando muere, bajo el eufemismo de la eutanasia, que supuestamente traduce buena muerte, o bajo el eufemismo de mi libertad personal en el tema del suicidio asistido. Todo acto de autoaniquilación de la especie humana va contra el plan de Dios. No es el hombre el llamado a ser verdugo del hombre. No podemos repetir la expresión de Thomas Hobbes: homo hominis lupus est. El hombre es lobo para el hombre. No podemos seguir en esa dinámica. La Iglesia sostiene: la vida es sagrada, es inviolable, es una ley universal. Las leyes de los hombres no la pueden cambiar. Un segundo inamovible de la Iglesia, apoyada en la moral del Evangelio, la moral que enseñó Jesucristo, es esta: la familia se constituye sobre el amor de un hombre y una mujer. Cualquier otra experiencia de amor que se quiera de alguna manera institucionalizar bajo la apariencia de matrimonio civil y arrinconar a la Iglesia y decir que no puede oponerse, en el fondo es un atentado contra una institución que no es ni mucho menos judeocristiana, como dicen algunos. El matrimonio es una institución de derecho natural. Desde el Paleolítico, hace 10.000 años, en las pinturas rupestres se encontraban dibujos del hombre y la mujer que se apareaban naturalmente. El judaísmo tiene 4.000 años, el cristianismo 2.000. ¿Cómo puede decirse que el matrimonio fundado en el amor de un hombre y una mujer es una construcción cultural? No es verdad, es una construcción natural. Antes de toda legislación, antes de toda nación, antes de toda religión, antes de toda existencia de un pueblo geográficamente constituido. De manera que ese es otro inamovible. El matrimonio es la base de toda familia y la Iglesia seguirá clamando, la Iglesia seguirá hablando, así sea cuestionada. De hecho, muchas ONGs hoy le dicen a la Iglesia: hablen, ustedes son la única institución con presencia en 195 naciones del mundo, con representaciones en importantes organismos internacionales
que son escuchados frente a la ceguera del ser humano. Un tesoro inamovible del que nos habla la Iglesia es: la educación de un hijo es un derecho de papá y mamá, de los padres, no del Estado. Cuando el Estado impone una ideología, pensemos en España, la educación para la ciudadanía, pensemos en la ciudad de Medellín, el programa sexual para niños, Sol y Luna, donde se les decía: usted puede iniciar su vida sexual a los 9, 10 años, con tal de que utilice un condón o preservativo, evitando una enfermedad de transmisión sexual. Políticas de la alcaldía de esta ciudad en el año 2007 nos muestra que el ser humano de alguna manera no reconoce que Dios le dio a mamá y a papá una autoridad natural para criar, formar, educar en valores morales a sus hijos. Y no es una ideología atea, una ideología que va contra la dignidad de su sexualidad, o una ideología que impone criterios manipulados por parte de un Estado, la llamada a educar a los hijos. Leyes en ese sentido, políticas educativas en ese sentido, publicidad y presión mediática en ese sentido, la Iglesia la soportará. Le podrán atacar a la Iglesia, podrán con los consabidos argumentos: iglesia oscurantista, iglesia medievalista, iglesia retrógrada, le podrán atacar, pero la Iglesia siempre dirá: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y apoyado en este texto evangélico descubriremos: primero se acaba el cielo que vemos y la tierra donde vivimos antes que se deje de cumplir una sola letra o tilde de la palabra de Dios. Y quien enseñe esto en fidelidad será grande en el reino de los cielos, y quien lo enseñe traicionando la ley de Dios y obedeciendo leyes de hombres que se equivocan como cualquier ser humano, no puede ser grande en el reino de Dios. La ciencia ha mostrado también su limitación. Se había endiosado la razón. Recordamos en su momento cómo del físico Einstein, un hombre tan reconocido, se vio como un absoluto, el principio de la relatividad, y hoy por otro físico muy conocido, Hopkins, nos damos cuenta que es cuestionado lo que se veía como un valor absoluto hace menos de 100 años. Por inteligentes y estudiosos que seamos los hombres, por mucho que avance la ciencia, tiene que tener un poco de humildad, reconocer que también tiene sus límites, aunque ha aportado muchísimo a la humanidad y lo agradecemos, también tiene sus límites. Mirar con desprecio el discurso religioso, mirar con desdén la ley de Dios, no ayuda al progreso de las sociedades. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y primero entendamos que pasará el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra de la ley de Dios. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Hacia dónde estaba yo,
caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación
que el ser humano de alguna manera no reconoce que Dios le dio a mamá y a papá una autoridad natural para criar, formar, educar en valores morales a sus hijos. Y no es una ideología atea, una ideología que va contra la dignidad de su sexualidad, o una ideología que impone criterios manipulados por parte de un Estado, la llamada a educar a los hijos. Leyes en ese sentido, políticas educativas en ese sentido, publicidad y presión mediática en ese sentido, la Iglesia la soportará. Le podrán atacar a la Iglesia, podrán con los consabidos argumentos, Iglesia oscurantista, Iglesia medievalista, Iglesia retrógrada, le podrán atacar, pero la Iglesia siempre dirá: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y apoyado en este texto evangélico descubriremos: primero se acaba el cielo que vemos y la tierra donde vivimos antes que se deje de cumplir una sola letra o tilde de la palabra de Dios. Y quien enseñe esto en fidelidad será grande en el reino de los cielos, y quien lo enseñe traicionando la ley de Dios y obedeciendo leyes de hombres que se equivocan como cualquier ser humano, no puede ser grande en el reino de Dios. La ciencia ha mostrado también su limitación. Se había endiosado la razón. Recordamos en su momento cómo del físico Einstein, un hombre tan reconocido, se vio como un absoluto, el principio de la relatividad, y hoy por otro físico muy conocido, Hopkins, nos damos cuenta que es cuestionado lo que se veía como un valor absoluto hace menos de 100 años. Por inteligentes y estudiosos que seamos los hombres, por mucho que avance la ciencia, tiene que tener un poco de humildad, reconocer que también tiene sus límites, aunque ha aportado muchísimo a la humanidad y lo agradecemos, también tiene sus límites. Mirar con desprecio el discurso religioso, mirar con desdén la ley de Dios, no ayuda al progreso de las sociedades. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y primero entendamos que pasará el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra de la ley de Dios. Puede acontecer en la vida porque es capaz de dar respuesta y de iluminar cualquier situación humana. Una segunda característica, la ley de Dios es universal. Es para los blancos, para los morenos, para los amarillos, para los europeos, para los asiáticos, africanos o americanos. Sirve para todos los hombres. Pues si bien hay diferencias de cultura en cada uno de nosotros, en la esencia los hombres somos muy similares. Todos necesitamos amar y ser amados. Todos nos vemos tentados por las rivalidades, las competencias, la vanidad de la vida, las envidias, los orgullos, el egoísmo. Y la ley de Dios es capaz de conocer y sondear lo más hondo del corazón humano y de iluminar cualquier realidad de manera universal, más allá de la raza, la nación o la cultura en la que se haya desarrollado nuestra vida. Tercera verdad, la ley de Dios es eterna. Lo decíamos al comenzar esta reflexión, no obedece a normas, no es cambiante. Jesús hará una precisión a sus discípulos. Primero acabará el universo, primero se terminará el cosmos, primero pasarán el cielo y la tierra que ahora vemos, antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley de Dios. Esto habla de la perennidad y de la solidez de un mensaje que a veces no desentrañamos profundamente, pero que allí está. Nos dejamos a veces arrobar, seducir, engañar por leyes culturales, por leyes sociales, por leyes humanas, y pensamos que allí está la felicidad y la verdad del hombre. Pero la gran verdad y la gran felicidad humanas está solamente en cumplir la ley de Dios. Jesús hace una advertencia severa. Quien enseñe y quien cumpla la ley de Dios será grande, el más grande en el reino de los cielos. Pero quien no enseñe y no cumpla la ley de Dios
será el más pequeño y el menos importante en el reino de los cielos. Hoy, a través de sentencias de jueces, de leyes en congresos o parlamentos, de decretos de gobiernos o de políticas de organismos internacionales, siguiendo un poco la línea de la reflexión del día de ayer, tenemos que reconocer, hoy hay leyes inicuas en nuestro mundo. Pedro es claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando afirma: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Las leyes humanas son leyes falibles, leyes cambiantes. La ley de Dios es perenne, la ley de Dios es eterna, la ley de Dios no es por moda. Siente uno cómo hay desconcierto en la mentalidad moderna cuando un joven le dice a su papá o a su mamá: eso era en tu tiempo, que era pecado, hoy en día no lo es. Mis amigos o mis amigas lo hacen, eso hoy es lo más normal del mundo. Parece que la sucesión continua de un acontecimiento le diera legitimidad moral y ética a una actuación. Si este argumento fuera válido, entonces pudiéramos decir: mira, robar o atracar a esta persona no es malo. Igual todos los días los noticieros de televisión presentan asaltos y atracos a otras personas. Miren, secuestrando el mal, todas las semanas hay un secuestrado en Colombia, de manera que eso es lo más normal y es lo más común del mundo. Miren cómo es de sofística, de engañosa y cómo se presta a manipulación las leyes sociales, los convencionalismos humanos y a veces las mismas leyes supuestamente elaboradas legalmente por un congreso. La Iglesia ha aclarado. Con Benedicto XVI hubo un magisterio riquísimo en ese sentido. La Iglesia tiene, por ejemplo, en el tema de la moral y de la ética, 3 inamovibles. El primero: la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte, natural. Esto excluye tanto el aborto como la eutanasia. El hombre no puede jugar a ser Dios, a decidir si una persona nace o no nace, y si nace en qué condiciones, para saber si es ciudadano de primera, segunda o tercera categoría. Y el ser humano tampoco puede jugar a decidir si una persona muere cuando muere, bajo el eufemismo de la eutanasia, que supuestamente traduce buena muerte, o bajo el eufemismo de mi libertad personal en el tema del suicidio asistido. Todo acto de autoaniquilación de la especie humana va contra el plan de Dios. No es el hombre el llamado a ser verdugo del hombre. No podemos repetir la expresión de Thomas Hobbes: homo hominis lupus est. El hombre es lobo para el hombre. No podemos seguir en esa dinámica. La Iglesia sostiene: la vida es sagrada, es inviolable, es una ley universal. Las leyes de los hombres no la pueden cambiar. Un segundo inamovible de la Iglesia, apoyada en la moral del Evangelio, la moral que enseñó Jesucristo, es esta: la familia se constituye sobre el amor de un hombre y una mujer. Cualquier otra experiencia de amor que se quiera de alguna manera institucionalizar bajo la apariencia de matrimonio civil y arrinconar a la Iglesia y decir que no puede oponerse, en el fondo es un atentado contra una institución que no es ni mucho menos judeocristiana, como dicen algunos. El matrimonio es una institución de derecho natural. Desde el Paleolítico, hace 10.000 años, en las pinturas rupestres se encontraban dibujos del hombre y la mujer que se apareaban naturalmente. El judaísmo tiene 4.000 años, el cristianismo 2.000. ¿Cómo puede decirse que el matrimonio fundado en el amor de un hombre y una mujer es una construcción cultural? No es verdad, es una construcción natural. Antes de toda legislación, antes de toda nación, antes de toda religión, antes de toda existencia de un pueblo geográficamente constituido. De manera que ese es otro inamovible. El matrimonio es la base de toda familia y la Iglesia seguirá clamando, la Iglesia seguirá hablando, así sea cuestionada. De hecho, muchas ONGs hoy le dicen a la Iglesia: hablen,
Ustedes son la única institución con presencia en 195 naciones del mundo, con representaciones en importantes organismos internacionales que son escuchados frente a la ceguera del ser humano. Un tesoro inamovible del que nos habla la Iglesia es: la educación de un hijo es un derecho de papá y mamá, de los padres, no del Estado. Cuando el Estado impone una ideología, pensemos en España, la educación para la ciudadanía, pensemos en la ciudad de Medellín, el programa sexual para niños, Sol y Luna, donde se les decía: usted puede iniciar su vida sexual a los 9, 10 años, con tal de que utilice un condón o preservativo, evitando una enfermedad de transmisión sexual. Políticas de la alcaldía de esta ciudad en el año 2007 nos muestra Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. La palabra de Dios no puede ser más tajante, más clara y más contundente. No he venido a abolir la ley, dice Jesús. He venido a darle plenitud. Y para que haya absoluta y meridiana claridad sobre esta afirmación, Jesús dice: os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y aclara: el que se salte uno de los preceptos divinos, así sea el menos importante, y lo enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla la palabra de Dios y la enseñe fielmente, será grande en el reino de los cielos. Hoy tenemos que decir que en algún sector de la población el hombre tiene la pretensión de ser Dios y legislador de sí mismo. Ya él es el que dicta la moral, la ética. Ya es el que decide quién vive, quién muere. Cómo se educa un hijo, cómo no se educa. Ya no es el papá, la mamá o Dios. Es el Estado a través de ideologías. Voy avanzando en mi existencia como sacerdote católico y descubro con más asertividad cada año que pasa en mi vida que la ley de Dios es supremamente sabia y que es lo mejor que nos